La verdad que este es un tema muy interesante que ya llevamos 11 años en la unidad de Rendu Osler. Siempre lo nombro lógicamente al doctor Serra, que es el médico clínico que lleva a cabo esta unidad, y para nosotros es muy importante que haya alguien que nuclee todas las especialidades, porque como van a ver, esto no es cosa solo del otorrino, sino que intervienen muchísimas especialidades. Eso creo que es el primer punto a considerar, porque nosotros muchas veces vemos al paciente con sangrado, pero en realidad tenemos que tener en mente que esto es una enfermedad sistémica, es una enfermedad de todo el organismo. Entonces, más allá que vayamos a tratar exclusivamente la nariz u otras partes de otorrino, porque sí se afecta a otros sectores de nuestra área, esto afecta hígado, cerebro, pulmón, tracto gastrointestinal, o sea que involucra realmente a una verdadera unidad dentro del hospital. El hospital, gracias también al doctor y a todas las especialidades, ha logrado ser parte del Centro de Tratamiento Internacional de HHT, con sede en Estados Unidos, en Washington, y esto los pacientes muchas veces lo buscan y linkean las diferentes unidades para buscar algunos tratamientos y también comentar pacientes. En muchos casos recibimos pacientes en la guardia en este estado, ¿no? Taponados, a veces teniendo que intubar para cirugía. Por suerte no es lo más frecuente. Yo siempre digo que los residentes, digo, bueno, espero que no me odien, pues teniendo una unidad de Rendu Osler donde actualmente tenemos más de 700 pacientes en el campus virtual, la verdad son pocos los que afortunadamente llegan a la guardia con sangrado, porque por el paciente generalmente se conoce mucho el sangrado nasal. Entonces, por tener algún sangrado nasal, el paciente no cae inmediatamente de la guardia. Cuando vienen a la guardia, pues realmente están muy comprometidos y hay que atenderlos. Recién he escuchado el tema del ácido tranexámico, para nosotros es muy útil el ácido tranexámico en este tipo de pacientes. Bueno, y en casos más severos, lógicamente, en lo que llamamos con la epistaxis aguda, nosotros vimos un poco lo que es epistaxis aguda y crónica, lo que es aguda, lo del momento, lo que realmente el paciente puede llevar, un shock hipovolémico, esto es real. Los pacientes con Rendu Osler a veces terminamos taponando, pero fíjense, los taponajes que usamos no son los taponajes de gasa, que eso sí que no está indicado, la gasa se pega, aunque le pongan vaselina se pega, cuando lo sacan realmente va a ser peor el estado de la mucosa y va a haber más apertura de telangiectasias, ¿sí?, que sin el taponaje. Entonces, este es un concepto fundamental, hay que tratar de tener este tipo de taponajes, no tengo ningún conflicto de interés, pero este es el que tenemos aquí en Argentina, que es el Rapirrino, este es el de doble balón, que viene marcado con la cintita verde para el posterior y sin la marcación verde anterior. Y lo bueno que esto, cuando uno lo pone en agua, empieza a transformarse en un gel, y ese gel no solo ayuda a la hemostasia, sino que lo más importante, cubre y protege la mucosa. Entonces después cuando uno lo desinfla puede retirarlo sin generar mayor agresión, ¿sí?, a la mucosa. Y a veces vemos realmente casos donde cuando viste el paciente viene y dice, mira, sangro litros. ¿Y cómo sangro litros? Sangro litros. Y esta es una jarra de una paciente que estuvo internada acá en el hospital, donde ustedes ven que realmente se mide, y fíjense, realmente sangra 1 litro, 2 litros, es impresionante la cantidad de sangre que pueden perder estos pacientes. Y esto no es por sangrado de fenopalatina, no es por sangrado etmoidal, esto es sangrado por telangiectasia. Fíjense que estamos acá en el sector anterior de la nariz, anterior, acá está la zona de la válvula nasal, y hay un sangrado como si fuese la arteria fenopalatina. Esto es lo que vemos muchas veces. El tipo de telangiectasia es muy variable. Hay pacientes que tienen telangiectasias planas, hay otros que tienen sobrelevadas, tipo frutillas, en arañas, pueden ser localizadas, o puede haber incluso como túneles, como ven aquí en la foto de la derecha abajo, ya como se conforman como túneles submucosos, y hay una enfermedad total de la mucosa, tanto de la pared lateral como de la pared medial. No hay un patrón único, pero sí les voy a mostrar algunas fotos para que, si el paciente no tiene diagnóstico de Rendu Osler, a ustedes un poco les abra la cabeza de decir, bueno, este paciente puede tener alguna otra cosa y no una varicosidad, digamos así, habitual. Bueno, algunos otros ejemplos, entonces sangrado, fíjense la intensidad de sangrado. Este paciente incluso estábamos en quirófano tratando de detener sangrado, pero acá estamos a la altura del reborde de la cresta maxilar, y era tal la magnitud del sangrado que incluso ya sea con láser, incluso en este caso sí llegamos a usar, intentamos frenarlo con bipolar porque estaba pegado al hueso, pero estos son
malformaciones de los vasos perforantes y no pudimos detenerlo con nada. Este es un caso en el cual directamente tuvimos que suspender la cirugía, lo taponamos, ¿sí? Y porque realmente era mayor la pérdida sanguínea del beneficio que le estamos produciendo. Entonces, bueno, hay que estar atento a diferentes posibilidades. ¿Qué hacer? Conocer la enfermedad, que esto les voy a dar algo de información, por supuesto después, bueno, hay un montón de bibliografía, para abarcar más lo que son las teorías incluso de por qué se genera la enfermedad, que todavía no está del todo claro. Conocer que nosotros denominamos una epistaxis aguda, que es la que uno va a encontrarse sobre todo en una guardia, y lo que es la epistaxis crónica, o sea, aquel paciente que tiene diagnóstico y quizás cae en nuestro consultorio de rinología y dice, bueno, yo tengo sangrado una vez por día, 3 veces por día, semanalmente, y ahí les muestro algunas escalas como para poder estratificarlo al paciente y definir cuál es la mejor terapéutica. Que este sería el punto 3, el tratamiento específico, menos invasivo y que ayuda al paciente a detener su enfermedad. Entonces, ¿por qué se puede producir el sangrado? Lo que se genera, otro concepto importante, no es una coagulopatía, eso muchas veces uno se confunde, trastorno de la coagulación o de la plaqueta. Rendu-Osler no es coagulopatía, es una enfermedad que altera el endotelio, o sea, la célula de la pared del vaso sanguíneo. Una enfermedad sistémica en la cual se produce una mutación, ¿sí?, de las células endoteliales. Esas células endoteliales van perdiendo la conexión, se debilita, ese músculo liso de las células no es del todo rígido, y esta interconexión que está abierta, lo que termina formando es lo que conocemos o lo que vemos como telangiectasias. Y en los órganos, digamos, más importantes, como por ejemplo el hígado, se lo llama malformación arteriovenosa. Se cree que como también existe una alteración del músculo liso, por ejemplo, los vasoconstrictores no son tan eficientes para detener el sangrado como puede ocurrir en un paciente que no tenga Rendu-Osler. Esto es algo a tener en cuenta. Más allá que lo damos, bueno, ojo que no son tan eficientes. Y es una enfermedad autosómica dominante, o sea, por eso también hay mucha cantidad de pacientes que ya tenemos ingresados a la unidad, porque capaz hay familias enteras de 7 integrantes, porque autosómica dominante. Si hay un padre sano y un padre enfermo, el hijo tiene 50% de chance de padecer la enfermedad. Y esto es muy importante, enfermedad vascular no hematológica. Sí se sabe que a medida que transcurre el tiempo, se van produciendo mayor cantidad de telangiectasias en las mucosas, y por ende en la nariz. Entonces, esta tabla lo que marca es que a medida que pasa el tiempo y el paciente es más añoso, hay más chances de que haya más sangrado, tanto en cantidad, ¿sí?, y en frecuencia. Esto es bien importante porque, ¿qué pasa? A veces recibimos hijos de pacientes enfermos, tratamos de realizar como sería un screening, a ver si podemos detectar una telangiectasia o no, y realmente cuando son bebés o son chicos chiquitos de 10 años, es difícil identificar. Uno capaz ve algún vaso, pero de ahí a definir si puede tener una enfermedad realmente es muy complejo. Igualmente en algunos casos se puede, nuestro paciente más joven, un paciente que tenía ya 3 meses de edad, paciente enfermo, y en ese caso pudimos identificar bien una telangiectasia, pero no es lo más común. Sí, con edad va apareciendo más lesiones. Esto lo podemos hacer perfectamente en el consultorio, no necesitamos test genético, ¿sí?, sino que con el criterio diagnóstico clínico podemos acercarnos al diagnóstico, en el cual fíjense que el primer punto es lo que es la epistaxis espontánea y recurrente, esto que conocemos y sabemos, pacientes que sangran permanentemente todo el tiempo. Y a esto muchas veces va ligado la historia familiar de primer grado. O sea que sangra el paciente y me dice así, mi papá, mi abuela era de tener sangrado. Bueno, esto ya son 2 criterios, ¿sí? Y si además en la revisación otorrinolaringológica encuentran que hay telangiectasias en los labios bien característicos, sobre todo en el labio inferior, como vamos a ver, en la cavidad oral, ¿sí? La cavidad oral puede producirse en el paladar blando, paladar duro, en la mucosa yugal, en los dedos de la mano, ¿sí? Los dedos de la mano también es bastante característico, o incluso en la cara, en la piel de la cara, bueno, es otro punto a tener en cuenta. Después las lesiones viscerales, esto lo dejamos más para el clínico, donde hace estudios de veda, hace estudios de resonancia magnética, de ecocardio con burbujas, y ahí va a buscar algún otro tipo de malformación en el screening diagnóstico.
Si nosotros tenemos 3 de estos puntos de 4, ya define la enfermedad, ¿sí? 2 de 4 sospechoso y 1 ya sería poco probable. Esto se llama criterios de Curazao, porque en la isla de Curazao es donde existe la mayor prevalencia de pacientes con Renduosler. Se cree que ahí la historia dice que llegó un holandés trayendo la enfermedad, y al ser una isla, quedaron ahí sin comunicación los inmigrantes, y como es una enfermedad autosómica dominante, generó gran cantidad de pacientes. De hecho, hay una estatua ahí, una estatua de madera con un paciente con telangiectasia para marcar la prevalencia. Un dato anecdótico. Fíjense, esto también bien típico, en la lengua, que aparezcan telangiectasias en la punta de la lengua, ¿sí? Es bien evidente, esto lo pueden identificar. Si ustedes graban estas imágenes, ¿sí? Y lo revisan al paciente, esto es muy fácil de identificar, ¿sí? Acá lesiones bastante más características, labio superior o en el paladar, en la mucosa yugal, fíjense los dedos, esto también, grado avanzado, por supuesto, de la enfermedad. Pero esto es cosas que pues, nosotros como otorrinos podemos claramente revisar y sospechar, y lógicamente tiene epistaxis, tiene algunas otras cosas, bueno, estar abierto a la posibilidad esta de diagnóstico. Cosas que encontramos en el screening, como les decía, clínico, malformaciones, como vemos aquí, cerebrales, fístulas, cardíacas y pulmonares, malformaciones hepáticas. Esto se lo traigo para que no nos olvidemos que es una enfermedad, ¿sí?, sistémica de todo el organismo. Por eso el director nuclea otorrino, neumo, genética, obstetricia, gastro fundamental, dermato, neurocirugía también, salud mental, esto es importante en pacientes muy deteriorados psicológicamente por los sangrados. Son pacientes que muchas veces no pueden salir a comer afuera, hemos tenido casos que han ido a fiestas, por decirle anécdotas, ¿no? Fiestas quizás de casamientos, y han empezado a sangrar y todos tratando de asistirlo, el paciente angustiado. Bueno, son cosas que realmente deterioran mucho la calidad de vida, el sangrado quizás no tiene una alta mortalidad, lo que es la epistaxis para el Renduosler, ronda el 4%, pero la morbilidad realmente es bien importante. Bueno, los protocolos de screening, como les decía, los protocolos estándar, esto lo hace el médico clínico, por eso es importante tener a alguien de confianza y que conozca la enfermedad para hacer todo el estudio. Entonces, algunas características propias de la epistaxis, porque vemos muchos pacientes, entre el 95 y el 98% de los pacientes con RENDU tienen epistaxis. Y además suele ser el primer síntoma de la enfermedad. O sea que a veces la puerta de entrada es otorrino, y de ahí empezamos a derivar para ver si realmente la tiene o no la enfermedad. No hay cura, ¿sí? Esto es un tema que hay que remarcárselo al paciente, sobre todo cuando le vamos a ofrecer algún tratamiento, decirle, bueno, perfecto, vos tenés un SADIC3, probablemente un SADIC3, podamos pasar a un 2, o eventualmente a un 1, pero SADIC 0 en Rendu-Osler no lo podemos lograr. No lo queremos desilusionar al paciente, pero queremos contarle la verdad, lo que se conoce hoy en día. Y lo que le decía, alta morbilidad y mortalidad dentro de todo baja para la enfermedad. Fíjense los diferentes patrones, ¿sí?, morfológicos que pueden existir. La foto de abajo son más como arañas, la foto de arriba son lesiones localizadas, voluminosas, no hay un único patrón, pero son como cosas raras. Y otras cosas raras como para sospechar son los sitios secundarios. Generalmente las varicosidades uno las encuentra en el sector anterior del septo, ¿sí?, bien características, en el plexo de Kieselbech. Ahora, pero después uno encuentra en la cabeza del cornete inferior, en la cabeza del cornete medio, en el piso de la nariz, o un área muy típica es el área del reborde valvular, donde está el área de scroll del lateral superior. Ahí probablemente por el impacto que tiene el aire, ahí se generan muy clásicamente lesiones, ¿sí? Y a más edad, ¿sí?, como les decía, más posibilidad de tener lesiones. Se cree que las paredes de la telangiectasia son muy débiles, son frágiles, entonces cuando entra el aire las lastima, y eso sería la fisiopatogenia por lo cual los pacientes sangran. Y esto es bien importante conocerlo porque, por ejemplo, uno de los tratamientos como de última, que sería la oclusión de Young, el cierre nasal total, tiene su justificación en esto, digamos. Ahí yo no toco ninguna telangiectasia, pero lo que haga es cerrar el paso de la nariz, con lo cual el aire no entraría y la telangiectasia no se rompería y el paciente no sangraría. Entonces, ¿cómo tratar la epistaxis agudo que viene en aguardia? Tratar, en general, de hacer la menos instrumentación posible. La presión es básica en el sector anterior, como ustedes conocen. Pueden colocar
algún tipo de esponja. Ahí, yo acá siempre charlamos con los residentes, hay posibilidades. ¿Se puede usar algodón? Sí, se puede usar algodón, pero recuerden, poco traumático. Pero quieren colocar un vasoconstrictor, se puede colocar un vasoconstrictor. Quieren colocar, como hablaban recién, el ácido tranexámico, es fantástico. El ácido tranexámico tópico para estos pacientes funciona muy bien, pueden hacer una combinación. El agua oxigenada para estos pacientes se vio que el aumento de radicales libres puede producir mayor sangrado. Así que quizás no es lo más recomendable para el paciente con Renduosler. Pero vasoconstrictor y ácido tranexámico va bien. Algodón y presión digital. Si aunque el sangrado no es importante, pueden utilizar algún espongostán, Surgicel, acá no hay problema. Pues yo lo coloco, lo pueden beber el tranexámico, se lo coloca al paciente, presión. Paró, listo, no hacemos nada más. Con eso muchas veces la epistaxis aguda se puede resolver y no necesito nada más. Tratar siempre, les repito, de usar material reabsorbible. Para mí esto es un beneficio después para el paciente. Después se tirará unas gotas de solución fisiológica, se lubricará para que esto se reabsorba, pero siempre es mejor que estar metiendo y sacando algodones, porque ahí puede romper alguna otra telangiectasia y agravar entonces la epistaxis. Si no cede, el paciente realmente ha sangrado mucho, está en el área de shock de la guardia, bueno, este taponaje, les repito, es el ideal, ¿sí? Entonces uno lo coloca por el piso, le insufla y esto va a detener el sangrado. Es muy raro que esto no lo detenga, sobre todo si utilizan el que es de doble balón posterior y anterior. Existen casos de este reporte, por ejemplo, me pareció muy interesante el uso del Surgiflo, que es como el espongostán tipo espuma, que ha logrado detener. Esto en algunos casos lo hemos probado y ha funcionado, la verdad ha funcionado, pero bueno, quizás es un poco costoso y no está en todos lados. Sí, creemos que no es bueno para el paciente el uso de electrobisturí, donde hay una gran irradiación de calor, sobre todo si se aplica sobre el septum nasal, hay un gran riesgo de perforación septal, y esto trae complicaciones al paciente porque después empieza a sangrar no solo por su enfermedad, sino por el borde posterior de la perforación, suele generar más costras y puede complicar un poco. De hecho, en general está como, digamos, un poco contraindicado la utilización de, por ejemplo, una septodermoplastía si el paciente está perforado, lo cual puede tener cierta lógica, entonces también tendríamos un tratamiento menos para realizarlo. Entonces, no usar gasa, nitrato de plata tampoco hemos visto que sea muy útil, pues es muy superficial, el paciente sigue sangrando, y el electrobisturí tampoco es de nuestra preferencia. ¿Cómo estadificar el paciente ahora con epistaxis crónica, no aguda, sino que viene en consultorio? Esta es una tabla subjetiva, bastante fácil de acordarse, en la cual divide en intensidad y en frecuencia, se divide en 3 grados. Entonces, intensidad, sangrado en gotitas, empapa un pañuelo o usa, como le mostré ahí, una jarra directamente. En la frecuencia, pues algunas veces al mes, más de 3 veces por semana o diariamente. Y esto, o sea, nosotros lo notamos en la historia clínica, pues se combina. Quizá el paciente tiene una intensidad en gotas, pero todos los días. Entonces hay que considerar así que se vaya cruzando. Y este otro score, que es el de Davidson, ¿sí? Lo que hace, esto es lo bueno que ahora les voy a mostrar, aquí en una página de internet, que incluso ustedes pueden llenarlo como si fuese un formulario y directamente les tira un score. Lo que tiene esto que toma algunos otros patrones, digamos, y no solo, quizás la otra es muy subjetiva, esta lo que busca, fíjense, por ejemplo, si está anémico, si hizo alguna transfusión, son datos como muy puntuales que hablan realmente sobre severidad. Entonces puede ser leve, moderada o severa, y esto también lo dejamos informado. Esta es la forma en la cual se cuantifica. Entonces, bueno, para no estar haciendo, digamos, toda esta cuenta en el consultorio, que es un poco tediosa, acá les dejo la página web, donde uno puede entrar a esta página online, lo llena el formulario, como se muestra aquí a continuación. Cuando ustedes cliquean, les dice directamente el grado que tendría, que esto es numérico, y es una mejor forma como de correlacionar después si realiza algún tratamiento para con el paciente. Lo primero que le indicamos, lógicamente, nosotros tenemos acá como una ficha que le damos al paciente de no traumatizarse la nariz, no hurguetearse, cosas que parecen básicas, pero ¿qué pasa? Que los pacientes sangran, hacen costras, entonces siempre quieren tocarse la nariz y eso obviamente propicia mayor sangrado. Lo que es los cambios alimenticios, se vio en esta publicación que puede tener alguna influencia, entonces desaconsejamos el uso de cacao, orégano, vino y cafeína, perdón, porque esto puede provocar mayor sangrado. Entonces, esto igualmente
le digo, en la experiencia, esto un poco la evidencia, en la experiencia cada paciente sabe, ellos conocen, a veces vienen y me dicen, mira, el yogur tal pirule, tal marca de frutilla me produce sangrado. No hay explicación, realmente no tenemos explicación. Pero si a él le hace mal, bueno, que no lo use, y si hay otro alimento que le hace bien, que lo use, mientras no sea una cosa loca, a veces realmente no se encuentra explicación muy clara, pero estos pacientes conocen tanto su enfermedad, que ellos ya saben con qué cosa sí, con qué cosa andan bien o mal. Esto es clave, esto hay que insistirles mucho, porque hay pacientes que realmente no se cuidan la nariz, entonces llegan con este montón de costra, que la nariz está totalmente obturada, y esto no es bueno. Acá sí se conoce, puede haber una contaminación con estafilococo, y el estafilococo puede dar mayor sangrado al paciente. Entonces, estos pacientes son muy buenos para usar la mupirocina, además de lo que es vaselina líquida o eventualmente el Lupan. Pero bueno, no se puede tampoco remover, no es que no se puede, no es aconsejable remover las contras consultorios, sobre todo si están muy pegadas, porque ahí sí van a tener un sangrado, el paciente no va a estar muy a gusto con ustedes y ustedes realmente la van a pasar mal. Esto es lo que tienen que hacer, es limpiarse, 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 limpiarse y recitar al paciente para que cuando no tenga las costras poderlo evaluar adecuadamente. Como les decía que es una enfermedad sistémica, es muy importante que si yo voy a realizar un tratamiento en quirófano, el anestesiólogo sepa qué tipo de paciente estamos tratando. La profilaxis antibiótica, se vio que tratamientos endonasales o tratamientos bucales pueden terminar en abscesos cerebrales. ¿Y esto por qué? Por las fístulas que pueden tener pulmonares los pacientes y por ende contaminarse. Es bien importante también para que no pasen burbujas, ¿sí? Al torrente sanguíneo, el uso de los filtros que manejan los anestesiólogos. Esto, lo único malo que hemos visto, que con fisiológico van bien, con las medicaciones bien, pero si el paciente tiene que ser transfundido, muchas veces se le tapa, es un poco engorroso, pero bueno, es importante para que el paciente no tenga complicaciones anestesiológicas. Lo que es la visualización completa de la vía aérea, esto muchas veces se manejan con estos dispositivos en los cuales pueden verse lesiones en paladar, o en base de lengua. En la laringe la verdad que es muy raro encontrar, pero bueno, es más cómodo si ustedes lo ven y no dañan con el tubo. El uso de ácido tranexámico y tratar que el paciente se despierte tranquilo. Si el paciente, yo le voy a hacer una fotocoagulación y se despierta totalmente sobresaltado, bueno, no sería lo mejor porque puede volver desde ya el sangrado. ¿Qué hacemos con los tratamientos quirúrgicos que podemos ofrecerle al paciente? La escleroterapia submucosa realmente nos ha dado muchos beneficios. Una técnica que se puede hacer en consultorio, obviamente un ambiente adecuado y preparado por cualquier eventualidad, digamos que haya un sangrado desde ya, pero se hace en consultorio con el paciente semiacostado, y lo que utilizamos es el polidocanol. Nosotros usamos en general la dosis de 0,5%, no solemos instilar más de 2 mililitros, que es lo que trae la ampolla. Siempre cuando ustedes infiltran es muy importante hacerlo perilesional, nunca se infiltra directo en la telangiectasia, porque esto tiene una acción como general. No, no es que voy telangiectasia por telangiectasia. Ubico zonas de telangiectasia e infiltro 2 o 3 pinchazos. Esto lo que se cree es que tiene como una disminución de la irrigación de la telangiectasia. No es tan así como hace quizás el flebólogo, que va a ubicar la telangiectasia directamente y la infiltra en sí mismo. Acá lo que está indicado es hacerlo perilesional. Y es muy importante aspirar, porque, ojo, que puede producir algún tipo de embolia retrógrada. Con el polidocanol en sí no está descrito ceguera, sí en el trabajo más importante, que hay como 315 inyecciones, se ha visto que hay una pérdida temporal de la visión, que hubo en un solo caso, y después recuperó. Pero bueno, es muy importante acá, lo hacemos bajo consentimiento informado del paciente, una zona altamente irrigada, siempre aspirar antes de inyectar. Lo hemos utilizado también para la pared lateral. A mí me pone un poco nervioso, creo que genera un poquito más de estrés. Hay pacientes que hasta lo piden, pero bueno, hay que tener cierto cuidado, y puede funcionar. Recuerden que al paciente hay que avisarle que esto tarda por lo menos 3 o 4 días en actuar. No es directo, no es como una fotocoagulación que inmediatamente cesa el sangrado. Entonces tarda un poco.
lo que es las fotocoagulaciones con láser. Estos ya son coagulaciones térmicas. Usamos hace mucho tiempo el Jack, después dejó de funcionar el Jack, ahora adquirimos el de diodo, también con buen beneficio, pero esto acá lo que es importante es también ver qué paciente es bueno para realizar esto. No todos los pacientes, no por tener láser, todos los pacientes de RENDU se van a hacer láser. Yo creo que aquí importante es que lo que hemos aprendido que las lesiones tienen que ser localizadas, puntuales, quizás no importa tanto el tamaño, pero en realidad, fíjense esto, este láser de diodo, es un aparatito más chiquito, acá un video donde sí puede andar bien, sí es bien puntual, bien específico. Yo trato de alejarme bastante como para que no lesione mucho lo que es la zona del pericondrio, para evitar cualquier complicación, pero fíjense la foto está a la derecha. Esto realmente yo lo vuelvo a ver ahora y no me parece una buena indicación de láser, ¿sí? Porque esto es una enfermedad total de la mucosa, salvo que yo vea una telangiectasia, pero fíjense que acá está toda la mucosa plagada de telangiectasias, tiene una sinequia, que a veces le digo, bueno, qué bueno hiciste sinequia, vas a respirar menos aire, menos sangrado. Esto lamentablemente es real. Pero quizás en estos casos donde veo tanta enfermedad, prefiero como indicar algún otro tratamiento, que sea un poco más invasivo, porque si no, tampoco vale quemar, ¿sí? Cauterizar toda la nariz. Creo que eso no es del todo beneficioso. Entonces, láser y escleroterapia, lesiones localizadas, puntuales, en sangrados leves a moderados. Eso sería un poquito la indicación. ¿Sí? Esto también es muy bueno, lo bueno de lo que es el Coblation, que es la marca de radiofrecuencia por bipolar y termocontrolado, es que actúa con una base de solución fisiológica, entonces la lesión térmica es muy baja. Piense que esto actúa a 70 grados aproximadamente, un láser puede llegar como a 800 grados, un electro a 400, 500, entonces realmente que esto actúe a 70 grados creo que es muy bueno. Es igual de efectivo por lo que hemos visto que el tratamiento con láser. Quizás esta punta es un poquito grande y a veces cuesta adentrarse en la nariz. El año pasado pudimos adquirir, que trajo acá el distribuidor de Coblation, esta punta de Turbinator. No sé si alguien tuvo oportunidad de utilizarla para el cornete, pero a mí me vino bien para lo que es las telangiectasias, porque es mucho más delicada, no tiene esa curva, es de 2,9 milímetros. Fíjense que, a ver, acá hay un sangrado, fíjense que este sangrado es bien del piso. ¿eh? Esta lesión era una lesión, la verdad, bastante sangrante, pero bien localizada, y en el piso hay hueso, ahí no voy a tener problema de coagular. Lo bueno del Coablator también es que aspira, o sea, irriga, aspira, entonces permite visualizar, y si realmente el sangrado es muy importante, bueno, ahí el ayudante va aspirando la sangre, ¿sí? Y vamos coagulando. Fíjense la punta, me parece mucho más delicada, sí se tapa un poquito más porque es más finito lo que es la zona de los electrodos bipolares. Fíjense como a veces el sangrado realmente se pone pesado, se pone interesante. Entonces aquí tratamos de ir coagulando, el ayudante va aspirando. Fíjense como a veces realmente cuesta ver hasta que logramos contener la telangiectasia. A veces las telangiectasias son submucosas, vienen desde abajo, entonces a veces hay que hacer una buena coagulación como para detenerlas. Y acá con la ayuda del aspirador, ¿sí? Vemos que se puede tener, ahí está coagulada, y colocamos algún Surgicel, ¿sí? Como para que el paciente pueda cicatrizar esa región sin inconveniente. Casos más severos, ustedes conocen lo que es la septodermoplastia. La septodermoplastia lo que hace es reemplazar la totalidad de la mucosa nasal enferma, que esto es lo que solemos usar, es el microdebridador, porque también saca la mucosa, deja el pericondrio y a su vez aspira el sangrado que se va produciendo, y una vez que retiramos la mucosa con un dermátomo eléctrico, sacamos de la cara anterior o medial del muslo del paciente, ¿sí? Lo que sería el injerto del pie. Es buenísimo el dermátomo eléctrico porque realmente da una precisión milimétrica, ¿sí? Del injerto, para que no sea muy grosero y no le moleste al paciente. Aquí vemos cómo con el microdebridador vamos retirando, ¿sí? lo que es la mucosa nasal,
y esto, como le decía, permite de alguna forma evitar sangrados importantes. Fíjense este paciente como tenía una perforación submucosa, falta acá el cartílago, la mucosa estaba con las lesiones, y acá abajo ya tenía, por las cauterizaciones que había recibido anteriormente, una perforación del septum, ¿no? Eso es interesante como hallazgo. En este caso estamos usando una malla, pero también pueden utilizar un espongostán, que a veces es más práctico, para llevar la piel, porque a veces la piel se arruga, ¿sí? Entonces hay que fenestrarla, eso es muy importante, fenestrar la piel para que cuando haya un sangradito, que siempre hay un sangrado, no se genere un seroma y no despegue, digamos, la piel del pericondrio, y voy apoyando ahí delicadamente. Esta es una maniobra que hay que tener bastante paciencia, quizás es lo más tedioso de la cirugía, y vamos acomodando ahí la piel, que se va a transformar, va a generar una metaplasia, se va a transformar, digamos, entre comillas, en epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es único, y yo acá, claro, a los pacientes, la verdad que hay varios artículos de ectodermoplastia, que está detallado, está aclarado, pero hay que insistirle al paciente de que va a tener costras, y va a tener muchas costras, y va a tener olor bastante feo y por mucho tiempo. Esto realmente tarda en realmente transformarse en un epitelio pseudo respiratorio, les diría. Lo que pasa es que realmente la efectividad es importante. Los casos que hemos hecho, los pacientes se ven rápidamente con un beneficio y una disminución de tasa de sangrado importante. Son pacientes que realmente ya llevan transfusiones, digamos, están muy deteriorados psicológicamente y clínicamente, entonces aguantan tener costras, mal olor. ¿Sí? Fíjense en este posoperatorio, ¿sí? Como se ven incluso las costras, se ve que de a poco se va transformando, pero siempre van a ver blanco. Esta es una región que siempre va a quedar blanca, por más metaplasia que sí se realiza, va a ser blanco. Fíjense que acá se ve bien cuando termina en el sector posterior del injerto y aparece nuevamente la mucosa. Generalmente llegamos hasta el sector medio de la nariz. Muchas veces se puede tapizar lo que sería el piso de la fosa nasal, y en casos extremos hay que sacar el cornete. Si el cornete está totalmente enfermo, ¿sí? Lo retiramos, porque a veces tiene tantas lesiones que por más que coagulemos, realmente no es efectivo, y lo retiramos, y la piel puede tapizarse incluso hasta la pared lateral sin ningún problema. Respecto al tratamiento médico, también es un tema bastante amplio. En general lo maneja también el médico clínico de la unidad. O sea, nosotros no somos el que indicamos el raloxifeno, tampoco el propranolol, porque tiene lógicamente sus efectos colaterales, sus efectos adversos, esto hay que controlarlo bien, pero sí, como logré escuchar parte de la charla anterior, el uso de ácido tranexámico sí creo que para nosotros tiene que ser algo de amplio conocimiento, saber cómo actúa, saber cuándo darlo, en qué dosis viene. Nosotros incluso aquí en la guardia, a veces cuando llega el paciente, además de la toilette nasal, muchas veces le damos endovenoso el ácido tranexámico, y realmente tiene un efecto bastante inmediato y beneficioso. Sí, fíjense cuáles serían los tres pilares o los fundamentos del tratamiento médico. El que nosotros más utilizaríamos sirve para disminuir la hemorragia, porque degrada la barrera de fibrina. O sea, es un antifibrinolítico. Ya en el final, digamos, de la cascada de coagulación, hace que ese coágulo se mantenga estable. Pero también lo que se puede hacer es aumentar lo que es la transcripción de la endoglina. Endoglina y ALK1 son las proteínas que son las que están mutadas y dañadas en el endotelio de estos pacientes. Entonces ahí tendría acción el raloxifeno, y los que disminuyen la red de vascularización anormal es el propranolol, y más nuevo el bevacizumab como antiangiogénico. Bueno, estos son algunos estudios, ¿sí? Marcando lo que es la efectividad, ¿sí? Con el uso quizás combinado de técnicas quirúrgicas con propranolol tópico. Acá a veces lo que le damos, porque esto en realidad, este trabajo lo hicieron con una preparación especial que mandaron a crear en la farmacia, no existe tal preparado de venta comercial, pero sí lo que a veces utilizamos es el timolol, que viene de gotas oftálmicas. A veces le damos eso como un beta bloqueante, como alguna alternativa, que es lo que ven aquí en este trabajo,
¿sí? De arriba. Y eso puede ser beneficioso, incluso pacientes que han hecho escleroterapia y después queremos hacer un mantenimiento. Por eso es importante saber cómo actuar, digamos. Si estos son antiangiogénicos, primero tengo que de alguna manera hacer que esa telangiectasia ya está formada desaparezca. Y después sí, quizás un bevacizumab o un timolol para evitar la nueva formación de estas telangiectasias mal formadas. ¿Sí? Estos son algunos reportes donde se utilizó el bevacizumab en dosis endovenosas. Lo que son los trabajos con tópicos realmente no han dado los resultados esperables. Nuestra casuística de acá realmente no ha sido del todo significativo, la disminución de sangrado por epistaxis por bevacizumab, muchos pacientes que tenían malformaciones hepáticas, se le ha dado esta medicación, pero realmente no hemos visto, por lo menos nosotros, grandes cambios a nivel de la nariz del epistaxis. Y como último escalón en el tratamiento quirúrgico, lo que le hablé al principio, de tener que el aire entre y dañe la telangiectasia nasal, sería la oclusión nasal. Para esto está la operación de Young, una operación ya vieja, conocida. Lo que hacemos nosotros es una incisión circunferencial en el vestíbulo de la nariz, y lo que nos ha resultado, porque lo que hemos visto que algunos pacientes tienen la piel muy delicada, muy débil, entonces cuando le hacíamos el flap solo de la dermis anterior, veíamos que podía como abrirse, ¿sí? Y esto no era beneficioso porque si entra algo de aire vuelve el sangrado. Entonces lo que hacemos últimamente es, creamos esta incisión circunferencial y hacemos un flap primero interno. Y esta parte interna lo que hacemos es invaginar el tejido. Entonces ahí hacemos una primer capa, ¿sí? De cierre. En algunos casos yo retiro una pequeña franja del cartílago alar, lo utilizo muchas veces como interposición y creo otra capa, ahí sí, del tejido más superficial, de la dermis, que va evertida. Y realmente hemos visto que esta doble capa, muchas veces con un tejido cartilaginoso que está intercalado, es más efectivo. Sí hay que avisar al paciente que puede tener alguna deformidad estética en la narina, que, bueno, a veces es increíble. Tengo recuerdo anecdótico que viene todavía una paciente muy añosa, 86 años, realmente la paciente ha sangrado tanto hasta el punto que tuvo un shock y un paro cardiorrespiratorio, que por suerte estaba en el hospital en ese momento y se le salvó la vida aquí en La Guardia, pero es gracioso, pobre señora, porque ahora viene porque le quedó un poco más hundido el ala de la nariz por la oclusión, que la tuvimos que convencer con los hijos a rajatabla para hacérsela y para disminuir el sangrado. Entonces, bueno, son quizás anécdotas, pero bueno, puede haber alguna alteración. Los pacientes acá, si es unilateral, a veces no hay tanto problema, pero si es bilateral, hay que decirle al paciente que lógicamente va a tener que cambiar su respiración a una respiración bucal, y eso muchas veces algún tratamiento fonoaudiológico puede ayudar entonces para que el paciente no tenga disnea y pueda hablar sin dificultad. Estos son posoperatorios alejados de cómo queda cicatrizado. Fíjense que sí, bueno, es verdad, la verdad que se hunde acá esta zona narinaria, pero a ver, por ejemplo, esta señora sangraba con tal magnitud que se hacía transfusiones literalmente cada 15 días. Entonces, esta señora, por más que tenga cerrada la nariz y respire por la boca, bueno, sabe que está viviendo en parte porque se la dejó de transfundir. Entonces, bueno, hay pacientes que necesitarán mayor o menor explicación para esto. La angiografía de embolización hoy en día tiene como indicaciones muy particulares. Recuerden que la zona del etmoidal no se puede embolizar por un lado, y uno trata siempre como de solucionar el sangrado lo más próximo al sitio de sangrado. Esto es en Rendu-Osler, en la zona de las telangiectasias. Acá en la foto de la izquierda se ve todo, aparece como esfumado, digamos, lo que son las lesiones y los sangrados. En la foto de la derecha, lo que es la embolización a nivel de la esfalopalatina. Pero bueno, se sabe que esto rápidamente revasculariza y el paciente vuelve a tener sangrado. Pero ojo, porque en algunos casos, por ejemplo, paciente ya ocluido, que comienza con un sangrado posterior, bueno, puede ser una buena herramienta para que el paciente mejore. Bueno, algún otro caso, entonces, de embolización. Y bueno, siempre hay casos extremos, o sea, pacientes con
Renduoller, que además de tener el Renduoller, debutan con epistaxis de tipo posterior con sangrado de fenopalatina. Hemos tenido 2 casos con estos, bastante característicos e insólitos también, pero bueno, se ha podido resolver con una clásica cauterización, ¿sí? O ligadura de arterias fenopalatinas sin grandes complicaciones por el hecho de tener, digamos, Renduoller. Pero bueno, se los traigo también porque, bueno, no están ajenos a que ocurra esto en los pacientes con HHT. Bueno, esto como para resumir un poco, todos los pacientes reciben recomendaciones diarias, cambios de hábito, y ustedes me dicen, bueno, ¿y qué elijo? ¿Elijo esclero, láser? Bueno, en realidad cada paciente de forma individual nos sentamos, lo analizamos, vemos, hacemos endoscopía, charlamos con el paciente y charlamos con el clínico, y ahí recién decidimos, bueno, creemos que lo mejor es esto, vamos por esta vía, ¿sí? Y después pueden existir otros tratamientos dependiendo un poco cómo vaya. Así que el tratamiento es totalmente personalizado, uno lo puede, digamos, resumir a grandes rasgos, diciendo que generalmente, si es leve el sangrado, medidas higiénico-dietéticas, la escleroterapia, el tratamiento médico, suele ser suficiente para detener la epistaxis. Si es moderado, quizás empiece a actuar ya alguna medicación distinta, como el tranexámico, o lo que les hablé de los beta bloqueantes. La escleroterapia sigue también como alternativa y ya puedo quizás considerar a una radiofrecuencia, y acá se empieza a cruzar lo que le digo, bueno, ¿cómo es la mucosa? Hay lesiones localizadas, hay una enfermedad de toda la mucosa, ¿sí? Y lógicamente los severos son los que generalmente llegan a la oclusión y a la septodermoplastia. Esto es un gráfico, digamos, como para tener mentalmente y tener una orientación, pero siempre, siempre es muy, muy personalizado. Entonces, epistaxis de urgencia, minimizar el trauma, no ir directo con la bayoneta a empezar a meter algodones, entrar y sacar algodones, porque se va a complicar la cosa, y no usar gasas, sino siempre tratar de usar en lo posible tapones reabsorbibles. Trabajar en equipo, ya lo reiteré varias veces, por la enfermedad sistémica. Tratamiento farmacológico funciona y muchas veces combinado con algún procedimiento nasal, y si voy a hacer un procedimiento nasal, tener en cabeza qué puede ser lo menos invasivo, lo menos dañino, para poder controlar el sangrado al paciente. Bueno, esta es la estatua del que les hablé, que está ahí en la isla de Curazao, también como algo particular, y bueno, les agradezco nuevamente la participación aquí en el curso.